Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Senadores insisten en renuncia de ministra del Deporte por pérdida de sede para los Panamericanos. También buscan fórmulas para recuperar los Juegos, aunque Paraguay lanzó su candidatura. Foros sobre regiones autonómicas comenzarán este año en Bucaramanga el próximo 25 de enero. El mal uso de la pólvora sigue causando tragedias. En diciembre pasado hubo más niños quemados que hace un año. Senado insiste en el no rotundo a beneficios jurídicos para los feminicidas. Autoridades anuncian inminencia de nuevo derrumbe en Rosas, Cauca, lo que causaría cierre de la Panamericana. Maltratos y torturas de animales en corralejas de Antioquia y Magdalena alertan a autoridades ahora que vienen las de Sucre. NS Noticias con Marcela Baena. Mientras Paraguay oficializó su candidatura para realizar en Asunción los Panamericanos de 2027, varios senadores insistieron en la renuncia de la ministra del Deporte y también se sumaron a los esfuerzos del Gobierno Nacional por recuperar los Juegos asignados en un principio a Barranquilla. Luego que se identificara cuál fue el error que produjo la pérdida de la sede de los próximos Juegos Panamericanos, una comisión de la Procuraduría indagó en el Ministerio de Hacienda para establecer qué pasó con los recursos para pagar los derechos que le daba vía libre a la realización de los Juegos Panamericanos en Colombia. De la información que hemos recopilado hasta el momento se determinará si hay conductas que den objeto a un proceso disciplinario o una responsabilidad disciplinaria y se dará traslado de la función preventiva al área disciplinaria respectiva. Acto seguido, por el bien del deporte colombiano, desde el Senado se anunció que se realizará un debate de control político para establecer responsabilidades. Si ella no da un paso al costado, el Congreso, el Senado de la República actuará. Para eso ya hay 19 firmas que le piden a la ministra retirarse de su cargo. Otro sector celebra que el Gobierno Nacional, Congreso, Gobierno local y departamental se hayan unido en un frente común para lograr realizar los Juegos Panamericanos en Colombia, que espera albergar a 9.000 atletas. Creo que este es el inicio, no solamente de la posibilidad de desarrollar los Juegos Panamericanos de una manera articulada, sino también de la posibilidad de desarrollar hacia futuro todos los proyectos que en materia de desarrollo social e infraestructura social se requieran para el Atlántico y para la región Caribe. Cuando se solicitó la realización de los Juegos Panamericanos en Colombia, se aspiraba a que solo el Caribe recibiera cerca de 35 millones de dólares en ganancias y una infraestructura construida para el futuro de los deportistas. Esta justa deportiva es la segunda en el planeta después de los Juegos Olímpicos en participación de deportistas de diferentes especialidades. El próximo 25 de enero se realizará en Bucaramanga un nuevo foro sobre regiones autonómicas liderado por el presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name. Para 2024 están proyectados varios de estos eventos por todo el país. El presidente del Congreso, Iván Name, es impulsor de un nuevo modelo geopolítico para Colombia, donde las regiones tengan más autonomía administrativa y económica. Para Name, la centralización de los recursos tiene a varios departamentos y cientos de municipios del país en estado crítico, algunos sumidos en pobreza y guerra. Las regiones autonómicas es una propuesta casi desesperada frente a momentos de crisis que tiene ya nuestro sistema centralista, que ha asfixiado el desarrollo de las regiones y que por eso lo que tenemos hoy es una ecuación de atraso, de pobreza y de guerra. La propuesta del presidente del Congreso sobre regiones autonómicas no es una iniciativa en solitario, son varias las voces en Colombia que tienen diferentes propuestas para un cambio de modelo de organización de Estado. Muchas voces y sectores del país nos encontramos en la necesidad de un replanteamiento del modelo de Estado que tenemos, incluido el tema de que las insurgencias debemos vincularlas, debemos darle una manera de que también entre bajo un proyecto político a constituir un nuevo tipo de país. Para avanzar en la discusión de las regiones autonómicas, el presidente Iván Name seguirá realizando audiencias por todo el país para escuchar a expertos, académicos, líderes sociales y políticos sobre la mejor manera de avanzar hacia el desarrollo y la riqueza. La siguiente audiencia se realizará el próximo 25 de enero en la ciudad de Bucaramanga. Terminadas las fiestas decembrinas, hay un balance que preocupa a los senadores. Hubo un aumento de 16% de personas quemadas con pólvora en todo el país con respecto a cifras de 2022. Los niños, tristemente, fueron los más afectados.
Del 1 de diciembre de 2023 a la fecha, el Instituto Nacional de Salud ha registrado un total de 1.337 personas afectadas con pólvora, un aumento del 16% con respecto al año anterior, cuando fueron 1.153. Lo que más preocupa es que 422 menores fueron víctimas de la pólvora, un incremento de 19% frente a las cifras del año anterior. Tenemos que ser conscientes que el uso de la pólvora debe ser responsable y no podemos nosotros involucrar a los menores de edad para que sean víctimas ante una manipulación inadecuada de la pólvora en el país. Antioquia, Nariño, Bogotá y Cundinamarca son los departamentos que más registraron quemados con pólvora. Es importante que las campañas preventivas y la concientización de la ciudadanía sobre el manejo de la pólvora se dé a lo largo de todo el año. Es muy importante que sean profesionales y no niños quienes manipulen la pólvora. El llamado una vez más es a los padres para evitar que sus hijos manipulen pólvora y sean conscientes de las sanciones que pueden enfrentar. Los padres tienen que saber que primero que todo la vida de nuestros hijos, pero hay algo muy importante, hay unas sanciones muy importantes para ustedes como padres. Ante esta situación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar viene avanzando en varias acciones. Se han iniciado 169 procesos de verificación de derechos, de los cuales se han aperturado 43 procesos administrativos de restablecimiento de derechos porque el defensor de familia, quien es la autoridad administrativa, vio que los derechos del niño, niña o adolescente estaban siendo vulnerados o amenazados. Según datos del Instituto Nacional de Salud, 39 de los menores afectados por la pólvora estaban con un adulto que se encontraba bajo los efectos del alcohol. En Colombia existen más de 55.000 procesos ejecutivos por demanda de alimentos y los fallos resultan eternos para muchos niños que esperan recibir los recursos. Por eso fue radicado un proyecto de ley para reducir a máximo 6 meses los tiempos que actualmente toman hasta 5 años. Hoy en Colombia, un proceso por demanda de alimentos puede tardarse hasta 5 años para ser resuelto en un fallo. Esto debido a causas como congestión judicial o estrategias dilatorias. El proyecto busca reducir los tiempos para que los niños, niñas y adolescentes reciban su cuota de alimentos sin demora ni dilaciones. Vamos a cortar los tiempos en que las personas que están esperando que les resuelvan su proceso por una demanda de alimentos a los niños de 4 o 5 años, que puede demorar este proceso, puede durar 2 o 3 meses. Una vez el juez decreta el embargo, tiene 10 días el demandado para presentarse. Si no se presenta, automáticamente puede entregarle esos recursos que estaban congelados en el Banco Agrario al beneficiario. Afirman los senadores que en muchos casos, mientras avanza el proceso de alimentos, al demandado se le embarga parte de su salario, pero el dinero queda congelado en el Banco Agrario hasta que termina el proceso y los menores por años no reciben ni un peso para su manutención. Imagínense un niño de 6 años que con la legislación actual comienza a recibirlo a los 11. Pierde esos 5 años, son 5 años de la vida, son 5 años de desarrollo del cerebro y peor aún en la primera infancia. La iniciativa lleva por nombre Ley Sarita, una pequeña con discapacidad cerebral que lleva más de un año esperando a que llegue el dinero de su cuota alimentaria. La plata está embargada hace más o menos, el mismo tiempo que lleva el proceso de embargo, 1 año, congelada en un título judicial en el Banco Agrario, y lo que queremos es que Sarita empiece a disfrutar ya de su mínimo vital y a tener una mejor calidad de vida. El proyecto iniciará su debate en la Comisión Primera del Senado. Las olas de calor y los récords de altas temperaturas en 2023 por las emisiones de gases de efecto invernadero dejan un duro panorama climático que deberá ser tratado este año. Es innegable que cada día que pasa se complican las condiciones de vida en el planeta. Durante el 2023 el mundo se acercó al límite del umbral climático crítico, escenario que puede empeorar durante el 2024 si no se toman medidas que ayuden a contribuir a la lucha contra el calentamiento global. Espacios como la última COP28 sirven para que senadores compartan los avances en materia de políticas públicas. Tuvimos la oportunidad de aprobar un marco normativo para frenar la deforestación en nuestros países andinos. Importante la responsabilidad de los países en invertir en conservar justamente estos ecosistemas. Desde Colombia se están haciendo avances, hay que reconocerlos, pero todavía nos falta. Los retos del país en esta materia también han sido parte de las discusiones dentro del Senado, en donde proyectos de ley siguen construyéndose y tramitándose para ayudar a afrontar las consecuencias de los daños ocasionados por la contaminación. También se adquirieron unos compromisos donde se plantea al 2030 todo el tema del transporte masivo, que debe estar ya eléctrico.
y donde ellos también con su experiencia en países que llevan mucho más, están mucho más avanzados con todo el tema de energías limpias. Migrar hacia modelos más sostenibles en materia de agricultura y ganadería, además de trabajar en la construcción de un país más sostenible desde las regiones, son el eje del cambio que Colombia necesita para seguir aunando esfuerzos en la conservación del medio ambiente. La seguridad y la equidad en el acceso a diferentes servicios tendrán que ser las prioridades de los nuevos mandatarios en Huila y Tolima. Ese es el llamado de varios senadores de la región. Con los nuevos mandatarios regionales llegan también los retos que deben asumir para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Los más de 1.300.000 habitantes del departamento del Tolima esperan que haya mayor equidad. Inclusión y equidad educativa. Hay que enfocarse en reducir todas esas brechas educativas, especialmente en áreas rurales. Trabajar en acciones articuladas con la fuerza pública y las autoridades locales para mejorar la seguridad en el departamento es el llamado que hacen desde el Senado, pues tan solo en Ibagué el 26% de sus habitantes se siente inseguro en la ciudad. El mayor clamor de los ciudadanos en una política de seguridad, el avance de la extorsión, el tema de los homicidios, el avance significativo del microtráfico y el narcotráfico está generando graves problemas. En el departamento del Huila también hay varios retos. Uno de ellos es trabajar a favor de la población juvenil, que equivale al 28% del total de habitantes del departamento. Tenemos que construir la política de la mano de los jóvenes, sus visiones, sus anhelos, sus frustraciones, su visión de la vida. Mayor inversión en las vías del departamento para reactivar la economía y movilizar la producción de la región es otro de los retos que para expertos tienen los nuevos mandatarios. La infraestructura vial, sin ninguna duda, eso ha limitado a que el turismo se reactive. Aunque según reportes del Departamento de Policía del Huila, el 2023 dejó un balance positivo en materia de seguridad con 2.965 personas capturadas por diferentes delitos, seguir mejorando la seguridad debe ser, según los senadores, una prioridad para los nuevos mandatarios. Acaba de aprobarse en el Senado un proyecto de ley denominado One Health, una salud, que promueve el bienestar en personas, animales y plantas para evitar la transmisión de enfermedades de unos a otros. El trámite continuará en Cámara. La Organización Mundial de la Salud ha definido el concepto de One Health, o en español una sola salud, como unificador e integrador para que humanos, animales y naturaleza estén complementados y así se pueda detectar y reaccionar de manera más inmediata a cualquier tipo de brote que amenace alguna de las partes. Puntos que recoge el proyecto de ley que avanza en el Senado. Introducir el concepto de una sola salud, o One Health, a nuestro país. ¿Qué queremos? Que la salud humana, la salud animal o el bienestar de los animales, la salud de las plantas y los ecosistemas estén integrados. Generar una política pública robusta y una comisión nacional intersectorial que ayude a prevenir y detectar enfermedades zoonóticas y otro tipo de padecimientos hace parte del propósito de esta iniciativa. Permite que en el esquema de salud se integre todo lo que tiene que ver con el bienestar animal también y con el bienestar ecosistémico, que sin duda va a repercutir también en el bienestar de los seres humanos. Entonces yo creo que es un enfoque que empieza a tener mucha fuerza en el Congreso y que empieza a tener visibilidad en la agenda pública. Senadores que apoyan el proyecto de ley aplaudieron su aprobación en plenaria del Senado y esperan continúe su curso ahora en la Cámara de Representantes hasta que se convierta en ley de la República. Y también a un paso de ser ley de la República está el proyecto que elimina todos los beneficios en las penas que reciban quienes cometan el delito de feminicidio. Por ahora solo falta la sanción presidencial. La iniciativa elimina los beneficios judiciales de libertad condicional y prisión domiciliaria a quienes sean condenados o investigados por el delito de feminicidio. No puede haber subrogados penales, ni para la tentativa, ni el que está ya investigado por el delito, ni el condenado. No domiciliaria y no libertad. Afirman los senadores, con esta ley se toman medidas efectivas que protejan la vida de las mujeres en Colombia. Mandar un mensaje a todo el país y a la sociedad que no toleramos la violencia en contra de las mujeres. Poner a salvo también la familia de las víctimas, los hijos de las víctimas, las mujeres de este país. Cada vez que sale un feminicida o tiene un beneficio, por supuesto, pone en vilo a toda una sociedad. Para las senadoras es necesario eliminar los beneficios, ya que 15 años después de aprobada la ley Rosa Elvira Celi, que creó el delito de feminicidio, estos siguen en aumento cada año. Y no solamente eso, yo lo que llamo es a la Fiscalía General de la Nación, a que no deje salir ningún feminicida por vencimiento de términos, porque es increíble, aquí ha habido personas
que aseguraron haber matado a su mujer y sin embargo los dejan salir por vencimiento de términos. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, en el 2023 se contabilizaron 410 feminicidios. En las últimas horas se conoció la alarmante cifra de líderes sociales asesinados en Colombia en 2023. 181 personas. La Defensoría del Pueblo prendió las alertas tempranas y varios senadores mostraron su real preocupación. Pese a que el número disminuyó, la cifra de líderes sociales asesinados es muy crítica. Cada día, por medio, un líder es asesinado en el país. Durante el 2023 fueron asesinados 181 líderes. De ellos, 160 eran hombres y 21 mujeres. No podemos permitir que el miedo y la violencia silencien las voces valientes que luchan por un país más justo y seguro. Es responsabilidad de los entes estatales implementar planes y políticas públicas en materia de prevención y garantías para quienes defienden los derechos humanos. Los 181 asesinatos ocurrieron en 123 municipios de 25 departamentos y el 41% de los casos se concentró en Cauca con 36, Antioquia 21 y Nariño 17. Desde el Senado hacen un llamado al Ministerio de Defensa a que se refuercen las acciones que lleven a garantizar la vida de líderes y lideresas en el país. Cualquier diálogo con actores armados que estén al margen de la ley y demuestren voluntad de paz debe ser condicionado al respeto de la vida, de los derechos humanos y a sacar a la población civil del conflicto. En los últimos 8 años, entre 2016 y 2023, un total de 1.294 líderes fueron asesinados en Colombia. Por eso invitan desde la Defensoría a que los nuevos mandatarios municipales y departamentales trabajen de la mano de las autoridades de policía y militares para generar una estrategia de protección a líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos. En el país hay 7 millones de personas que están en pobreza extrema y de ellas casi la mitad no tiene acceso al agua potable. Por eso avanza en el Senado un proyecto de ley que le entregaría de forma gratuita un mínimo vital a quienes pertenezcan a los estratos 1 y 2. La iniciativa obliga a que la población más vulnerable reciba gratuitamente un mínimo vital de agua. Hoy más de 3 millones de personas en el país no cuentan con este preciado líquido para sus necesidades básicas. Lo que pretende el proyecto de ley es entregarle facultades, herramientas, instrumentos a los alcaldes de municipios y distritos para que puedan ellos generar políticas que garanticen efectivamente el suministro de agua potable a esas familias que carecen del servicio. Para asegurar que las personas vulnerables reciban el mínimo vital de agua, los gobiernos municipales junto al gobierno central deberán unir recursos y esfuerzos para cofinanciar acueductos. Hay 3 fondos que garantizan la inversión, la articulación también con el Ministerio de Vivienda, los fondos que tienen los municipios, fondos de desarrollo y control social y también las inversiones locales. Ahí pueden cumplir esos 3 fondos para garantizar no solamente la infraestructura, sino la potabilización del agua en Colombia. El mínimo vital de agua gratuito deberá estar dentro del rango de 1.5 a 2.5 metros cúbicos por persona al mes o 6 metros cúbicos por suscriptor. Todo depende del piso térmico donde se viva. Según el proyecto, el mínimo vital de agua es el que requiere una persona de forma continua y suficiente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salubridad y saneamiento. Un año después de la tragedia por deslizamiento en Rosas, Cauca, un equipo de NS Noticias visitó la región y en cuanto a las obras encontró un panorama poco satisfactorio. Además, la comunidad está en alerta porque otra vez una nueva masa de tierra amenaza con desprenderse de la montaña. Hace un año en la vereda Chontaduro del municipio de Rosas, sur del Cauca, un pedazo de la montaña destruyó un tramo de la vía panamericana, dejando incomunicado el suroccidente del país, sepultando la vereda La Soledad y afectando a 300 familias. Pero un año después, la carretera definitiva no ha sido entregada y no todos han sido reubicados y se registraron pérdidas por cerca de 120.000 millones de pesos que aún no se han podido recuperar. Nosotros tuvimos, evidentemente, la afectación más grande se presentó con cosechas de café que se perdieron con el derrumbe, precisamente en el municipio de Rosas, pero se perdieron cosechas de limón, de melón, de papaya, de sandía, pequeñas cosechas, pero se perdieron por la dificultad que hubo en su momento en la parte de la conectividad.
Un año después de la emergencia, una nueva remoción en masa en la vereda Portachuelo mantiene en riesgo a 50 familias en Rosas, Cauca. Es una remoción que está activa, todos los días presenta mayor asentamiento. Es cuestión de días para que nos quedemos sin la vía panamericana, que reitero afecta el sur de Colombia y el desplazamiento hacia Sudamérica. El llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para hacer los estudios necesarios, ubicar los sitios donde incurren en peligro la comunidad para determinar acciones y evitar pérdida de vidas. Una comisión del Servicio Geológico colombiano viajará a la zona para analizar la situación que se registra en Rosas. La administración municipal, en coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, adelanta gestiones necesarias para evacuar a las personas que nuevamente se encuentran en peligro. La situación vivida en los primeros días de 2024 en las tradicionales fiestas de Corralejas fue denunciada por senadores de diferentes partidos, quienes insistieron en medidas de protección para los asistentes y también para los animales, que muchas veces padecen tratos muy crueles. Las imágenes que dejaron las Corralejas de Caucasia son preocupantes. Más de 40 heridos, un fallecido y maltrato contra toros y novillos hacen parte del panorama que se vivió en la fiesta popular, que a pesar de tener una regulación vigente, no contó con la aplicación de la norma. Le solicitamos a la Fiscalía iniciar investigación penal por el delito contra la vida y la integridad físico y emocional de un animal en el marco de la Ley 1774 y a la Procuraduría adoptar medidas urgentes para evitar más violencias, más víctimas, más tragedias, no solamente en el contexto de las Corralejas, sino de las cabalgatas y de otros espectáculos crueles. Una situación similar ocurrió en Ciénaga de Oro, Necoclí y Sampués, en donde más de 20 toros fueron torturados y los heridos continuaban en aumento, lo que deja ver la falta de control que en estas fiestas populares se sigue presentando y que cada año son repetitivas. El llamado a los entes de control y a las administraciones es que lo regulen, que lo reglamenten para que vuelvan a ser las fiestas pacíficas que eran, ya que es un tema cultural y que ellos deben de estar muy pendientes de eso, de cada una de las personas que asisten y también del tema de la ganadería. Que se aplique la ley y se vigilen de cerca este tipo de celebraciones populares es parte del llamado que desde el Senado se realiza a los entes de control y a los gobiernos locales. El próximo reto estará en el control a las Corralejas de Sincelejo, que iniciarán el 20 de enero en el departamento de Sucre. Hoy en Políticamente en Redes, ¿qué dicen los senadores luego de la reunión en Casa de Nariño para intentar recuperar la sede de los Panamericanos 2027? Claudia Martínez nos cuenta. Buenas noches, qué gusto saludarlos de nuevo. Para nadie es un secreto que el tema de los Juegos Panamericanos ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. El senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, destaca los esfuerzos tanto del alcalde de Barranquilla como del gobernador del Atlántico para salvar estos Juegos y aspira a que se logre revertir la decisión de Panam Sports, restableciendo la confianza como anfitriones. Para la senadora Berenice Bedoya del partido Alianza Social Independiente, no es tiempo de buscar culpables, sino soluciones para que Colombia recupere la sede de los Juegos Panamericanos. Eso activaría la economía, el turismo, nos visibilizaría en otros países como un país donde apoyamos el deporte. Yo estoy segura y estamos todos los colombianos y colombianas seguras que vamos a poder lograr recuperar estos Juegos. Pasando a otro tema, la variación anual de la inflación en Colombia durante todo el 2023 fue de 9,28% según el DANE. Esta cifra registró una caída respecto al año 2022 que fue de 13,12%. El senador Alexander López Maya del Polo Democrático dijo que esta noticia genera una gran posibilidad para que el Banco de la República considere reducir las tasas de interés. Sandra Ramírez del Partido Comunes destacó que con políticas responsables y trabajo colectivo se pudo bajar a un dígito la inflación con respecto al 2022. Para el cierre les cuento que el presidente del Congreso, Iván Name, los invita al segundo foro sobre regiones autonómicas que se realizará el próximo 25 de enero en la ciudad bonita Bucaramanga. Este foro será un espacio de reflexión y diálogo sobre el desarrollo, la riqueza y la paz de nuestro país. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Claudia, gracias.
A partir de ahora, el 12 de octubre ya no volverá a conocerse como el Día de la Raza. Ahora esa fecha conmemorativa deberá ser llamada Día de la Diversidad Étnica y Cultural, decisión que reconoce la existencia de más de 6 millones de afrodescendientes e indígenas en Colombia. Reconocer la resistencia, la lucha, los saberes y la existencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país es lo que se busca con una nueva ley que establece el 12 de octubre como el Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Estamos haciendo una reparación a los pueblos originarios de nuestro país. Más de 112 pueblos en estos momentos existen en Colombia originarios, pese a toda la situación que han padecido. De acuerdo con cifras del DANE, la población indígena es de 1.905.617 personas y la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera es de 4.671.160. De allí la importancia de reconocer y exaltar su diversidad. Es muy importante en que ya se cambie y que se dé valor a toda esta riqueza que tenemos, a toda esa fuerza, a todo ese amor que tienen las comunidades. Con esta nueva ley, las entidades nacionales, departamentales y municipales deberán aunar esfuerzos a nivel cultural, pedagógico, educativo y comunitario para exaltar la diversidad étnica y cultural. Esta ley aportará al reconocimiento de la cultura diversa del país porque contiene ella misma la invitación a hacer talleres y prácticas de mutuo reconocimiento de las diferencias. El Ministerio del Interior y de Cultura deberán rendir un informe anual sobre los avances en la implementación de políticas públicas que reconozcan la diversidad cultural. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.